problemas son los nicaragüenses, indiscutiblemente. Ahora, eso también impacta a Guatuso y a los chiles, ¿verdad? ¿Hay alguna coordinación entre ustedes con respecto a esto por el impacto? Sí, claro, nosotros nos reunimos con la señora vicepresidenta aquí en la Municipalidad de San Carlos, hicimos las exposiciones que consideramos necesarios. Indiscutiblemente son zonas fronterizas y por más que uno quiera que no haya restricciones, por responsabilidad del país, responsabilidad del cantón y responsabilidad de la ciudadanía, tenemos que aceptar el tipo de restricciones porque el problema de Nicaragua se venía a ver, habíamos hablado hace 2 meses, 3 meses del problema que debía pasar, y la verdad que esas restricciones ayudan al país, no solo a la zona norte, sino al país, porque cada vez que avancen los nicaragüenses, cada vez que los nicaragüenses pasen por zonas fronterizas, nos dan un problema grandísimo en la parte de salud y muchos vienen contaminados o vienen con el virus, y la verdad que se vienen para las zonas pobladas de Ciudad Quesada, Fortuna o San Ramón, y hoy estamos viendo las consecuencias del caso. Ahora, don Alfredo, ¿aproximadamente cuántos kilómetros tenemos en la zona fronteriza con Nicaragua? Son más de 300 kilómetros fronterizos. Ni el ejército más grande del mundo podía controlar esas fronteras. En el mundo pasa igual, en España, en Italia, en Europa, en Estados Unidos. Es imposible para poder controlar el problema fronterizo, menos Costa Rica, que tenemos muy pocos policías, y la verdad que más bien el gobierno ha hecho un esfuerzo grandísimo. Han tratado de controlar todas las fronteras, pero es imposible, son 300 kilómetros que cuesta mucho controlarlos, y eso, cada vez que avance la enfermedad en Nicaragua, cada vez va a ser más problemático para nosotros, en este caso, en la zona fronteriza. Definitivamente, y ahí estábamos viendo cintillos, pero quizá para que usted nos aclare un poquito con respecto a la navegación en los ríos de la zona, porque también, si hablamos de la restricción vehicular, pero ¿qué va a pasar con lo que suceda en estas aguas, digamos? Es que el problema de esto es que el San Juan es manejado prácticamente por los nicaragüenses, entonces esas restricciones, si Nicaragua no las hace, no podemos hacer absolutamente nada hacemos con controlar la parte de los ríos de nosotros, cuando en el San Juan es donde pasan la mayor cantidad de los nicaragüenses. Las lanchas pasan llenas ahí, las lanchas pasan con grande cantidad de nicaragüenses, y los nicaragüenses no tomen decisiones y no nos ayuden a los costarricenses, no ayuden al gobierno de Costa Rica, no podemos hacer absolutamente nada. Hay ciudades en la zona fronteriza que la diferencia son 10 metros, una carretera, y entonces los nicaragüenses dan 10 pasos y están en Costa Rica. Es complicado, es muy difícil para el gobierno, es muy difícil para los gobiernos locales. Estas medidas, por eso son importantes para poder un poquitico evitar lo que está pasando en la zona norte. Es imposible cuando la mayoría de los empresarios dependemos de los nicaragüenses también. Casi 12.000 trabajadores, 8.000 o 9.000 trabajadores son que lo ocupan los piñeros, también los yuqueros, los tubérculos, y entonces la caña, por ejemplo. Entonces también tenemos que convivir con ellos. Lo que hay que hacer es tratar de educar al equipo nicaragüense que viene de Nicaragua, tratar de traer de información que ustedes hoy están haciendo, y que ellos entiendan que ellos son parte de nosotros, pero también tienen que comportarse a la altura como se comportan los costarricenses. Porque somos un país muy educado, nosotros tenemos la virtud. Mucha gente habla ahora de la labor que hace el gobierno. Esto tiene historia. Costa Rica ha sido un país educado muchos años, aquí han existido colegios, escuelas, universidades, ha sido un país educado. Entonces, las exposiciones de gobierno costarricenses en la mayoría lo acata, y la mayoría entiende lo que estamos hablando. Pero en un país vecino que el presidente de la República no toma decisiones, nos afecta a nosotros indiscutiblemente. Nosotros en el Hospital San Carlos, por ejemplo, y eso ha sido histórico, casi un 35, un 37% de las mujeres embarazadas son nicaragüenses. Se paran en la frontera, cuando van a tener sus hijos, dan un paso aquí y van al Hospital de San Carlos. Casi un 35, 37%.
de los niños que nacen en el Hospital San Carlos son de nicaragüenses. Son de Nicaragua. La situación definitivamente es muy compleja e impacta en muchísimas áreas. Pero, don Alfredo, quizá, ¿cuál a su criterio sería el mayor problema que presenta esta migración o esta situación en la frontera? Porque también, si nos ponemos a pensar, hay mucha zona montañosa que también de alguna manera pudiera complicar, ¿verdad?, ese control que queremos tener en esta situación. Sí, yo creo que las restricciones que pusieron ahora son muy importantes. Yo creo, y voy a decir algo tal vez injusto y tal vez lo pueden criticar, tendrá que llegar ese momento determinado que en un distrito que tenga esos problemas, nadie entra, nadie sale. Hay zonas identificadas por el gobierno de la República que saben que están entrando por ahí, que saben que los nicaragüenses están entrando enfermos por esa zona y van a tener que en un momento determinado nadie entra, nadie sale. Eso tendrá que llegarse si esto sigue así. Van a tener que poner barreras en la zona, más policías, ya los policías están agotados, han hecho todo el esfuerzo del mundo. Yo en eso soy muy crítico cuando tengo que decir las cosas, pero también tengo que decir que la policía ha trabajado con mucha responsabilidad. El ministro de Seguridad ha hecho todo el esfuerzo posible para que se controlen las cosas. Lo que también tenemos que pensar en la parte humana. Usted sabe que los nicaragüenses, sentir que no están recibiendo atención médica en Nicaragua, muchos pensarán que en Costa Rica lo pueden recibir y también son seres humanos y también eso lo ponen a pensar. Muchos se pasan aquí, vienen enfermos, no se controlan, se meten a casas de sus amigos nicaragüenses y vienen contaminados, se encierran ahí y hace una contaminación que estamos viviendo. Se vienen escapados, los pasan a Nicaragua, se pasan por el otro lado y se meten a casas de nicaragüenses, los encierran ahí, los esconden y vienen contaminados y entonces pasa lo que está pasando. Hay que hacer una estrategia diferente, hablar con los nicaragüenses, hacer mayor información. Lo importante es cuidarnos todos y que den información correspondiente. Don Alfredo, le agradecemos muchísimo su tiempo, compartir con nosotros y sí, todos a trabajar en esto, a protegernos, a cuidarnos. Esa es la invitación y el llamado que se hace a todo el país. Que pase un feliz día, don Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias.